ya se ve perfecto. Queridos amigos, bienvenidos a Más que Palabras aquí en TVR, una semana más y vamos consumiendo casi sin darnos cuenta la temporada. Estamos a 5 de junio, una semana que otros años tendría un carácter ya pues preveraniego. Estamos en este mes de las vacaciones, de los exámenes, de final de curso, de fin de temporada, pero que en este 2024 está marcado también por las elecciones europeas, que ya lo saben, llegan este domingo y de ellas hablaremos en el programa de hoy. Lo primero, saludar a quienes forman parte de la tertulia, los que componen este espacio televisivo, el verdadero patrimonio que tiene esta tele, que no son ni los trabajadores, no, son los que vienen aquí a estar un ratito y a disfrutar, confío, de la tele de los riojanos. Pío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Primero hay que pasarlo bien vosotros. Sí. Y si eso se consigue, lo demás creo que sí, que eso está garantizado. Va rodado. Gracias por acompañarnos una semana más, Pío, compañero del periódico. Pedro Torres, ¿qué tal? Buenas tardes, de Zonas. Disiento de ti. El patrimonio de esta televisión es los espectadores. Eso nunca es lo más importante, es nunca verdad. nosotros. Es verdad. Gracias, Pedro. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Sí, otra vez de vuelta por aquí y encantado. En una semana intensa, ¿eh? Como casi todas. Sí, es una semana curiosa, es una semana para la desilusión, para el cabreo y para alguna cosa más. Vale. Bueno, Concha Ruega, bienvenida. Buenas tardes. Qué lujo tenerte con nosotros otra vez, una vez ya finalizadas tus clases, ¿no?, en la universidad, que te han tenido comprometida precisamente los miércoles, ¿eh? Sí, los miércoles de 12 a 2 se puede verificar, clase de políticas sociolaborales. Es una mujer de palabra y dijo, bueno, Sí. cuando acabemos estoy un día con vosotros, ¿eh? Y aquí estás. ¿Cómo ves el panorama? ¿Así un titular? Ay, hartazgo. Hartazgo, vale, luego lo desarrollamos. Paco, Francisco Con, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Como el programa de ETV. Vaya semanita, ¿eh? Y estamos a miércoles. Sí, estamos empezando el verano. Bien, pues yo creo que terminamos junio, creo que como ha transcurrido todo el año realmente. Con interés, con agitación, con noticias, con crispación y ya en la rueda electoral permanente en la que se encuentra nuestro país. Pío, un 9 de junio distinto. Empezamos con esa clave, con las elecciones europeas marcadas hoy mismo, ayer, por el escenario nacional, con la situación de la mujer del presidente Pedro Sánchez, con la carta a la ciudadanía y con un ambiente insólito, ¿no? Sí, ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, la verdad es que hay muchas cosas por las que Venga, pues no tengas prisa. Vamos a ver. Yo voy a comenzar por una cuestión más alejada del rifirrafe político, que igual debería hacernos reflexionar. Y yo creo que el asunto este de la mujer del presidente, lo que debería hacernos reflexionar, si este fuera un país medianamente serio, que en muchos casos no lo es que el estatus o el estatuto de la mujer del presidente o del marido de la presidenta no está aclarado, ni regulado, ni en ninguna parte. Lo que deja espacio precisamente a que haya conductas que puedan parecernos bien, mal o regular, que puedan ser delictivas o no, o parecernos poco o mucho éticas, claro, pero que queda todo en el aire. Yo creo que los dos grandes partidos, y todos los demás, pero fundamentalmente los dos grandes partidos, una de las cosas que podrían ponerse de acuerdo es precisamente regular qué actividades puede hacer el consorte, digamos, el cónyuge, la pareja, sí, del presidente o, en el caso de que haya una mujer, de la presidenta, y cuáles pueden estar vedadas o deben estar sujetas a un escrutinio superior. Y yo creo que eso nos evitaría muchos problemas. Es que el otro día leí además a la que fue a Miriam González, creo que se llamaba, la abogada de Valladolid, que era, o que es, mujer de Nick Clegg, del que fue vicepresidente del gobierno británico, diciendo que hay cosas de las que, no hablo de los bulos, sino de las cosas que se saben que ha hecho Begoña Sanz, que pueden, Begoña Gómez, perdón, que pueden no ser constitutivas de delito, que seguramente no lo son, pero que desde el punto de vista ético hubiera sido mejor abstenerse de hacerlas, ¿no? Entonces creo que eso se debería regular, pero bueno, como estamos a tirarnos los cacharros unos contra los otros, pues nadie repara en esto, que claro, sería creo lo esencial. Que si se queda todo en el plano de lo subjetivo, claro, es un terreno abonado precisamente para esto, para la crispación, para la manipulación. Pedro. Bueno, yo, en contra de lo que dice Pío, sí creo que España es un país serio.
Yo creo que es una máxima que los españoles debiéramos de dejar de una vez por todas de creer que somos algo distintos al resto del mundo. Pío ha dicho en algunas cosas, ¿no? En algunas cosas. No, pero es que hay otros países menos serios y no, ninguno pero serio del todo. en algunas cosas es una matización que es muy discutible porque estaríamos aquí mucho tiempo, ¿no? Conclusión, creo que somos un país serio como el resto del mundo. Y los españoles debiéramos tener un poco más de orgullo de ser españoles y no tirarnos tanto los trastos a la cabeza. Luego, ocurre que estamos hablando de política, no estamos hablando de ética. La ética es una cosa muy distinta, ¿no? Y cuando hablamos de política hay que juzgar los hechos políticos. La ética, dices, bueno, la ética y la política la podemos meter en el mismo saco. En principio sí. En unas elecciones a cualquier convocatoria, en este caso a las europeas, creo que hay que hablar más de hechos, más del hecho político que del hecho ético, ¿no? Y a mí me parece que, desde luego, yo no estoy de acuerdo con esas cartas del presidente del gobierno, me parece que es algo muy a criticar, son epistolares, como decías hace un momento. Tampoco estoy de acuerdo con las críticas de la oposición. Creo que la oposición no hace oposición. Creo que lo que está haciendo es embarrar las cosas, lo mismo que el gobierno, exactamente igual. Ayer vimos un hecho que no me gustó nada. En la rueda del Consejo de Ministros se aprovechó para defender a una señora que, al fin y al cabo, es una particular, por muy que sea la mujer del presidente del gobierno. Eso enlaza con lo que decía Pío, porque sí, pero por eso digo que parte eso, de ninguna institución como tal. Claro, pero esas son las cosas que tenemos que criticar, ¿no? Y por otro lado, me parece que el Partido Popular, una vez más, se está confundiendo y no entiende las cosas contra quién tiene que pelear. El Partido Popular, que como partido creo que es un gran partido, me parece, cada vez estoy más convencido, se ha vuelto a equivocar al coger al señor Feijóo como su líder, ¿no? El señor Feijóo el otro día cometió un error monumental al dejar en el aire si pactaría o no pactaría con el señor Puigdemont. Eso no se puede hacer. Yo creo que alguien que viene con tantos años de política territorial como él no puede tener esos fallos. O sea, entonces estamos entrando en una dinámica que realmente es que te desanima, te quita las ganas de ir a votar, que hay que ir a votar, pero te quita las ganas en cierta forma, ¿no? Y estamos entrando, ahí sí que te puedo dar un poco la razón, en que no el país, sino algunos líderes políticos, tanto de una dimensión como de otra, no tienen, en mi juicio, la capacidad suficiente para representar al cabo que representa. El señor Feijóo pudo ser un gran presidente de comunidad, pero me parece que le falta bastante para ser el líder de la oposición a nivel nacional. Primer planteamiento de Pedro. Concha, ¿tú cómo observas, aparte de con el hartazgo que es el que envuelve pues, todo, ¿no? Con tristeza, porque para mí la política está o tiene un nivel de exigencia superior a lo que es el mero cumplimiento de la ley. Es decir, la reputación de un proyecto político, la reputación de un partido, la reputación de un equipo, la reputación como país está por encima de cualquier consideración. Es decir, a mí que se esté hablando en medios de comunicación internacionales del hecho de que la mujer del presidente tiene que ir o que está imputada en un proceso, con independencia de que soy una... investigada. Sí, antes era imputado, ahora investigado. Sí. La parte buena para ella que tiene esta figura es que puede ir asistida con abogado y procurador, que no está obligada, en teoría, que no está obligada a decir verdad, porque el testigo sí está obligado a decir verdad. Y más allá de eso, es decir, no me gusta que la pareja de alguien que tiene una responsabilidad política esté enviando cartas de recomendación. Esto estéticamente es muy feo. Será o no reprochable penalmente, que yo ahí ni voy a entrar, porque ya está un juzgado analizando, pero estéticamente es feo, es muy feo, y no me gusta que esta imagen se esté dando de mi país. Igual, Paco, en esto coincides con Concha, en que no se trata solo de cumplir la ley y la normativa, sino un punto más, ¿no? Sin duda, por eso existe el concepto de la responsabilidad política, que yo creo que está íntimamente unido a la ética, ¿no? en el desempeño de la función política. Desde luego los políticos tienen un plus a la hora de realizar las cosas, de hacerlas de una manera ejemplar, por así decirlo,
y cuando se pierde la ejemplaridad, pues entramos en lo que es la responsabilidad política. Yo confío en el que en el caso de Begoña Gómez pues no haya nada jurídicamente relevante, ¿no? Se han abierto diligencias por el juez, está investigada, bueno, pues terminará el procedimiento. Aquí hay muchas cuestiones, uno puede pensar si es ético o no lo que ha hecho, como decía Pío, ¿no? Yo creo que perfectamente podría haberse abstenido de realizar ningún tipo de cartas de recomendación. Lo digo, intento hacerlo porque lo escribía en Diario de La Rioja y digo lo mismo, es decir, ¿qué estaría yo pensando si esas cartas las hubiera firmado la mujer de Mariano Rajoy, por ejemplo? Claro. ¿No? Sí, sí. ¿O qué estaríamos pensando? Pues algunas personas que no critican esto, ¿qué estarían pensando si hubiese sido? Es decir, tenemos que intentar juzgar a todos por el mismo rasero, porque si no es el principal problema que tenemos, ¿no? Y abundando en lo que ha dicho, también se ha comentado aquí, sí que creo que si hay algo que a mí me ha sorprendido en este inicio de campaña, no es la ausencia de debate sobre temas europeos, porque nunca hay ningún tipo de debate sobre temas europeos. O sea, lo sorprendente habría sido eso, ¿no? Lo sorprendente hubiese sido que hablaríamos de verdad de lo que nos jugamos, ¿no?, en estas elecciones en Europa. Lo que sí me ha sorprendido son los errores no forzados de Feijóo. Lo ha dicho Pedro. O sea, es que lleva ya un buen montón, ¿no? En el tenis se suelen perder muchos partidos por eso. ¿Has recopilado más de uno? Pedro se refería a esa respuesta ambigua en torno a la posibilidad de apoyar una moción de censura. Sin duda, porque en la que su respuesta fue no lo descartamos, no se descarta. Claro, es que para un político de la trayectoria tan larguísima como es, porque antes de presidente autonómico fue secretario de Estado, o sea, lleva toda la vida dedicándose a esto y no saber salir de una pregunta tan sencilla como la que se le planteó, ¿no? Creo que recordar, perdonadme, pero creo que fue en Antena 3, se le planteó esa pregunta. Y no decir sencillamente que no se contempla, que es muy fácil, porque sabe que para una moción de censura que es constructiva, pues le hace falta los votos o de partido de Puigdemont o de otros partidos que ahora mismo no tienen nada que ver con el Partido Popular, ¿no? Es decir, es muy fácil salir y yo creo que enmarañó la campaña electoral en uno de los puntos nucleares que tenía el Partido Popular, que es presentarse en estas elecciones contra la amnistía, contra los indultos, contra los pactos del Partido Socialista, y hizo exactamente lo contrario. Por eso es algo que yo de verdad que no puedo comprender, y creo que va más allá de Feijóo. Yo creo de verdad que el núcleo director del Partido Popular, que va más allá de Feijóo, es un núcleo que no está demostrando la competencia que debe demostrar el núcleo director de un partido como el Partido Popular, que es también nuclear en el sistema político español, ¿no? Por lo tanto, pues veremos a ver lo que pasa el domingo. Es que gente de ese núcleo viene de perder elección tras elección. Sí, pero yo sí que lo achaco muy personalmente a Feijóo, porque venimos de una campaña pavorosa que hizo el PP durante las generales, cuando no supieron frenar los pactos, cuando no tenían ninguna necesidad, se le alborotaron todos los líderes regionales, empezaron a firmar pactos con Vox, algunos de una manera especialmente vergonzosa, como fue el caso de Extremadura, después de haber dicho públicamente que jamás lo iba a hacer, al día siguiente transigió. Y eso yo creo que dio todas las bazas posibles a Sánchez. Es decir, venimos de una campaña en la que yo creo que la anterior de las generales la perdió Feijóo personalmente por no saber imponerse. Y yo creo, y en eso comparto lo que estáis diciendo los dos, me parece que está cometiendo una serie de errores garrafales que, según cómo le vayan los resultados de estas europeas, pueden costarle a él personalmente el puesto. Él ha cometido un error presentar estas elecciones europeas, que es de lo que se debiéramos hablar, y no hablamos ni él ni nadie, ¿eh? Ningún político habla de Europa. Con una candidata muy mala. Por supuesto, estoy de acuerdo. Pero es que ningún partido está hablando de Europa, están hablando de sus cosas internas. Y lo ha convertido como en un plebiscito, ¿no? Y eso es un error porque, vamos a ver, si no gana por una mayoría abultada, ¿qué le va a ocurrir? Ha perdido. Aunque gane, tiene que ganar por una mayoría abultada. Si gana por 2, 3, 4 puntos, has perdido. Un plebiscito no se gana por 3 puntos de diferencia. Luego ya hay parte de un error inmenso. Luego yo sí creo que no solamente él, sino el equipo, porque al fin y al cabo es muy difícil que una persona, todo el equipo que rodea al señor Feijóo, a mi entender, por supuesto, probablemente equivocado, creo que carece de la suficiente, voy a decir energía, para no decir otra cosa más gruesa, para en este momento dirigir al Partido Popular. Pero da la sensación, oyéndoos y viendo también estas reflexiones que se comparten hoy en la prensa nacional, que los errores del Partido Popular le pasan mucha más factura que los que comete el Partido Socialista, Pío, ¿o no? Porque es el aspirante.
Evidentemente el Partido Socialista, el estar en el poder, eso le da un plus de unión, de cemento para sus afiliados, para sus bases y en general un plus siempre hay, no sé, no me acuerdo ahora cómo se dice, pero siempre un plus del vencedor, ¿no? Sí, que al final. Y luego hay que reconocer que Pedro Sánchez sabe manejar muy bien, que es una cosa un poco sorprendente, ¿no? El victimismo del poderoso, es decir, yo soy el que mando, pero soy la víctima de toda una serie de confabulación. Oiga, que es usted el presidente del gobierno. El fango. Bueno, pero lo sabe hacer muy bien y en ese sentido mantiene muy bien, prieta sus filas. La carta de ayer. Y de hecho, es que es indecente mandar una carta a un presidente del gobierno. Eso es. Y de hecho lo que está haciendo no es quitarle votos al PP, lo que está es quitándole votos a Sumar. Sumar se está quedando en un espantajo, ¿no? Y todos esos votos va alimentando al Partido Socialista. Esa es la diferencia, ¿no? La capacidad que tiene el presidente del gobierno, que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, es un Rasputín, y la creo que no capacidad que tiene el presidente de la oposición, el señor Feijóo, con su oponente real, que tiene que ir a ganar el terreno de Vox y sin embargo va a todo lo contrario, está perdiendo cada día más por el lado de Vox. No se ha dado cuenta que una cosa son las europeas y otra cosa son las nacionales. En las europeas la gente no tiene tanto miedo a votar, porque dice, bueno, es Europa, es un fallo, es un error lo que cometemos, pero decimos, es Europa. O sea, parece que se juega menos. Y la gente que probablemente votó al Partido Popular en las nacionales, en las europeas es muy probable que muchas de esas personas se vayan a Vox. Y ahí es donde el señor Feijóo falla, es que está copiando todos los días el discurso de esa extrema derecha. Y yo, para mí eso es un error, porque hay mucha gente, o estamos, muchísimas personas en este país dispuestos a votar a un partido, pero a un partido más centrista, a un partido que no vaya tan al extremo y todos los días está dando munición a esos votantes que están dubitativos para que se vayan, a mi entender, digo Europa, en las votaciones, para que vayan a Vox. Hay que reconocer que el Partido Popular tiene una situación muy comprometida, porque Vox es una amenaza real. Es decir, Vox, digamos que entusiasma hasta la exacerbación al 10% de los españoles, pero genera un odio visceral, no un odio, un rechazo visceral del 80% de los españoles que están dispuestos a cualquier cosa para que Vox no entre. Y no hacen más que además dar motivos para ello, es decir, la censura ridícula que hemos visto en determinados municipios, incluso aquí en Logroño la patochada que se hizo a propósito de las quejas de Vox de la obra de teatro esta, los personajes casi de ficción que han ido colocando en los parlamentos regionales con unas ideas absolutamente disparatadas. Es decir, yo entiendo que cualquier persona, ante la posibilidad de encontrarse a una persona así de ministro de Cultura, termine diciendo, yo prefiero lo que hay, aunque yo no sea socialista, aunque Pedro Sánchez me caiga muy mal. Pero si dos segundos y dejo a los demás. Si el Partido Popular es un partido que en principio ha defendido siempre, sobre todo la democracia cristiana, o sea, lo que es Europa, el concepto de Europa, el concepto de la libertad, el concepto de andar libres por Europa, ¿qué hace dando guiños un día y otro a todas esas fuerzas que están en Europa hoy en día que nos pueden llevar a todo lo contrario? A quitar esa libertad, es que la Unión Europea se construye precisamente como respuesta a esos nacionalismos excluyentes. Pues por eso, pero si el señor Feijóo resulta que está todos los días dando pábula a la señora Meloni y a algunos otros, yo desde luego, mientras dé pábula a la señora Meloni, de luego conmigo que no cuente. Concha, Paco, ¿alguna reflexión más sobre esta cita? Que recordamos, el domingo, Día de la Rioja, 9 de junio. Habrá muchos de ustedes que no vayan a ir, que estén de viaje, que estén de puente, que hayan solicitado el voto por correo, que vayan presencialmente, sí, a cumplir con su cita electoral. ¿Qué va a ocurrir? Por intentar argumentar un par de cuestiones, de desmentir alguno de los mitos que se suele decir, ¿no? Por supuesto que el Partido Socialista también paga sus errores, porque si no, lo lógico es que en el panorama económico, que yo no digo que la economía vaya como un cohete, nunca se me ocurriría decir algo así, pero va razonablemente bien, y más comparado con otras grandes economías de nuestro entorno, ¿no? No podemos decir que la economía española, tenemos récord de afiliación a la Seguridad Social, el paro ha vuelto a cifras de 2008, ¿no? De los momentos previos a la crisis. Casi parece sorprendente que el Partido Socialista no vaya destacado en las encuestas, ¿no? El Partido Socialista perdió las últimas elecciones generales y ahora mismo, menos el CIS, el resto de las casas privadas de encuestas, todas les dan como perdedor, con unas diferencias de números, ¿no? ¿Qué reflexiones
has hecho sobre el CIS de nuevo? ¿La misma de hace unas semanas cuando viniste? Sí, bueno, este domingo lo veremos. Yo creo que si este domingo se dan los resultados que ha anunciado el CIS, oye, pues habrá que aplaudir, porque han sido los únicos que han vaticinado esto. Si los resultados son lo que dicen las otras casas de encuestas, pues supongo que alguien en el CIS ya tendría que dimitir de una vez, ¿no? Es decir, porque no podría ser, pero bueno, este domingo lo veremos. Lo veremos, sí. Y la otra cuestión también es porque se suele decir siempre, que la gente de derecha siempre va a votar, ¿no? Y eso tampoco es cierto. Suele pasar que cuando hay una movilización muy alta, salvo en momentos muy puntuales de mucho desgaste de algún partido, se moviliza todo el mundo. Yo creo que en estas elecciones europeas va a haber una alta movilización. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Porque yo creo que cuando las cuestiones están muy polarizadas, al contrario del hartazgo, el cansancio, pero la gente termina yendo a votar. Quitando el 2019, el promedio de las últimas elecciones europeas ha sido un porcentaje de voto del 45%, ¿no? En 2019 subió ampliamente porque coincidió con otros procesos electorales a la vez, ¿no? Es decir, yo creo que va a estar muy por encima de ese 45% porque veo a la derecha muy movilizada, veremos a ver cómo se reparte, ¿no? Y también a la izquierda, casi por, como decía Pío, ¿no? Por el ejercicio activada, como se dice ahora, ¿no? Sí, hay mucha gente, hay mucho votante de izquierda, creo yo, que está dispuesto a perdonar cuestiones con las que no ha estado de acuerdo con tal de no ver, digamos, a Vox en posiciones de poder. ¿Alguna más que al PP, a Vox. Consideración más, Concha? Tú interven con absoluta libertad, ¿eh? Sí, aunque me das permiso, ¿no? Que te veo que estás disfrutando de la charla, ¿eh? Como espectadora. Es que a mí cada vez me gusta más escuchar y menos intervenir. Bueno. Mira, yo que estoy ahora mucho con los jóvenes, fíjate, no creo que vaya a haber tan alta participación. Me llama mucho la atención y lo llevo viendo desde hace tiempo, esa polarización. Pero he descubierto que hay partidos como Se acabó la fiesta, que esto encanta a los chavales jóvenes. Sí, señor. Que aparecen en las encuestas prácticamente todas con representación, que entra. Y tiene un tirón espectacular entre los jóvenes. Y yo tengo que reconocer mi ignorancia. No conocía este partido político y me he ido ilustrando, ¿no? Con una agrupación o lo que sea. Bueno, me han ido poniendo al día los alumnos. A mí me hubiera gustado que se hubiera hablado más de Europa. Creo que, bueno, pues a mí hay candidatos que me gustan más que otros, pero creo que es muy importante el papel de la Unión Europea para conseguir esa cohesión, esa unificación en la regulación de los distintos Estados miembros. Creo que Europa ahora tiene uno de los grandes retos, además del empleo, de crear más empleo, es la inmigración. Se aprobó además por un consenso generalizado el Plan de Migración y Asilo en la Unión Europea. Y ahora se está planteando, ¿no?, acciones y medidas como un registro de talentos para encauzar a través de la migración legal, bueno, pues ese reclutamiento de trabajadores de otros países. Y además con un concepto muy interesante, ¿no?, de migración circular, que le llaman en la Unión Europea, para que puedan venir, que podamos compartir conocimientos, información, que tengan unas expectativas de vida y que luego puedan volver a su país de origen a mejorar las condiciones de vida. Eso es lo que me hubiera gustado. Has dado una de las claves que a veces no se aborda porque sale casi del discurso políticamente correcto, que es por qué crece la ultraderecha en todos los países miembros. Porque se habla mucho de hay que poner freno, pero ¿quién analiza de verdad por qué? Y ahí apuntas una de las claves. La migración, sí, el continente europeo es un continente envejecido, los países están envejecidos. Si ahora mismo España, junto a Malta, son los países de la Unión Europea que más bajo índice de fertilidad tienen. Es decir, las mujeres tienen 1,4 hijos. Vamos a cualquier país, me da igual, en África, en India, en Sudamérica, y la media está en 4 hijos aproximadamente. Bueno, en distintos países, en cada país es distinto, pero ahí hay mucho mayor volumen de nacimiento de hijos, ¿no? De manera que para poder sostener el sistema de pensiones necesitamos mano de obra. Entonces, es parte de la solución del problema. Pero luego además que es curioso que la mayor parte de los migrantes lo que quieren ir es a Estados Unidos, no quieren venir a la Unión Europea. Es decir, no tenemos, dentro de lo que son los migrantes
cualificados de formación, no somos tan atractivos. Bueno, pues vamos a buscar fórmulas para ser... Por ejemplo, en España, ¿no? Claro. Es que ¿por qué los jóvenes, por ejemplo, esos jóvenes están tan entusiasmados con se acabó la fiesta, ¿no? Una de las razones probablemente sea esa, ¿no? Lo no bien, voy a ser muy indulgente hoy, lo no bien que se ha hecho el fenómeno de la inmigración. Necesitamos la inmigración. Yo creo que además, bueno, los españoles hemos sido gente que hemos emigrado en masa, además, a todas las partes del mundo. Luego, no estamos en contra de la emigración. Ahora, sí la calle está muy en contra de la emigración tal y como se está desarrollando. La emigración debiera ser de una forma distinta, se debiera efectuar de una forma diferente. O sea, no puede venir por todos los países europeos todo el mundo andando como quiera sin cumplir un mínimo de requisitos. Y debiera regularse esa emigración. Al no estar regulada esa emigración, al ser, bueno, intereses de cada partido en cada zona de la Unión Europea y luego de cada país, es cuando los jóvenes están cogiendo ese caldo de cultivo y por eso van a esos partidos. Sería un fenómeno sociológico a estudiar muy claro qué ocurre para que los jóvenes hoy en día se vayan tan a esos extremos. ¿No? Tenemos que terminar, pero última, sí que te veo con ganas de responder. Sí que está regulado, en la ley de extranjería sí que está regulado. Sí, pero no se cumple. Pero fíjate, otro de los problemas de fondo, ¿por qué nuestros jóvenes se quieren marchar fuera? ¿Por qué la gente, por ejemplo, Madrid les resulta muy atractivo, mucho más que La Rioja, con lo bien que se vive en La Rioja, con la calidad de vida que tenemos? Pues les gusta, pues Madrid, les gusta ir a otro sitio, pero es que también las condiciones de trabajo fuera de España no tienen nada que ver con las condiciones de trabajo que se les ofrece aquí. Por eso mucha gente se nos va. Dejamos esto aquí en pausa porque el debate es muy interesante. Lo retomamos ahora tras la pausa. Mira, estábamos hablando de muchas cosas y Concha has centrado ahí el asunto en cuestiones que nos afectan a todos como europeos. Se deciden este próximo domingo, ya lo saben. No se vayan, que regresamos de inmediato.